Queridos amigos, ¿cómo están? ¡Qué gusto saludarlos! Miren nada más qué sorpresa tenemos el día de hoy. Mucho hemos platicado en este espacio acerca de la importancia de la psicología en el deporte. Esos especialistas que pueden llevar a los nuestros a conseguir el último paso, ese último paso para alcanzar la cima en su escalera al triunfo. Y bueno, ni más ni menos, invitada de honor. Le quiero dar la bienvenida a la doctora Carla Ruiz. No, bueno, les puedo decir 2 licenciaturas, maestría, doctorado, pero nada más para que se den una idea. La doctora Carla Ruiz, ni más ni menos, estuvo presente en el proceso, todo el trabajo de psicología del deporte, con un grupo de jóvenes del Atlas, estos jóvenes del Atlas que fueron bicampeones, que después de más de medio siglo, con toda la presión que eso significaba de tener una de las aficiones que más apoya en el fútbol mexicano, pues bueno, finalmente lo consiguió hace muy poco tiempo y ni más ni menos que también estamos de plácemes el día de hoy, jugadoras de la selección mexicana que ella tuvo en sub-17 y que hoy se coronan en el premundial de CONCACAF como selección sub-20. También ella estuvo trabajando, entonces nada más y nada menos que gente que da los resultados, gente que es un orgullo entender que también tenemos profesionales que no necesariamente son las figuras públicas, pero que son artífices en que podamos conseguir ese resultado y que cuando nos juntamos, nos reunimos y logramos trabajar en equipo, generando herramientas y fortalezas para conseguir los resultados, podemos ser mucho más fuertes. Así que para mí es un gran orgullo dar nuevamente la bienvenida. Doctora Carla Ruiz, me voy a permitir decirte, Carla, ¿cómo estás? Adelante, pues para mí es un placer esta invitación porque definitivamente, como tú dices, mencionas mucho la importancia del aspecto mental y creo que como profesional, como psicóloga deportiva, es un objetivo promover, porque aún hoy en día en el más alto rendimiento se desconoce mucho y no se le da esta continuidad, no se respetan estos procesos de los que hemos hablado anteriormente. Entonces, muchas gracias por la invitación y esperemos resolver muchas inquietudes y que conozcan un poquito más sobre qué es la psicología deportiva, cómo impacta, cómo ayuda al deportista, ¿no? Oye, pero fíjate, arrancas con todo, dices algo bien importante y que esta comunidad, felizmente apodada con mucho cariño la comunidad percepcionista, también ha escuchado mucho en el espacio. A veces uno no se imagina que en el más alto nivel se desconocen este tipo de cosas. Buena parte del público da por hecho que los deportistas top, pues evidentemente están rodeados y saben que existen psicólogos del deporte y saben que existen especialistas en comunicación estratégica, en imagen pública, y de repente, oh sorpresa, que sobre todo creo que en América Latina, en México, que es el ejemplo que tenemos a la mano o los casos más cercanos que conocemos, de repente todavía hay mucho desconocimiento y falta cultura para poder allegarnos de esos especialistas. Cuéntanos un poquito más, ¿cómo descubres o cómo se está dando en el medio deportivo del más alto nivel esta situación? ¿Cómo se da el desconocimiento o el conocimiento? ¿Qué tanto recurren a ustedes sin que sea necesario que haya una estructura deportiva que los acerque? Bueno, primero que nada mencionar que es muy cultural, ¿no? Somos una profesión relativamente nueva, te digo relativamente nueva porque no hay tantos profesionales que se dediquen a la psicología deportiva. Entonces, ¿qué pasaba? Anteriormente no había la cantidad suficiente para atender a los deportistas de alto rendimiento y quizás en instituciones importantes únicamente había un psicólogo, pero un psicólogo, te menciono, para las diferentes cantidades de disciplinas, para el atletismo, para el básquetbol, para el béisbol, evidentemente un psicólogo no se da abasto, ¿no? Y sobre todo hay deportistas que evidentemente tienen como las facilidades, tienen una fortaleza mental natural que los ha ayudado a llegar a donde están. Entonces, a veces hoy en día dices, yo no requiero, o sea, yo llegué aquí sin trabajar esa área
porque antes no existía, pero lo que no entendemos es que a veces puedes potencializar, porque muchas veces llegar no es lo difícil, sino mantenernos y sobre todo mantenernos en el mejor nivel o, ¿por qué no?, dar ese pequeño pasito, empujoncito que a veces nos quedamos estancados, sí, en un buen nivel, pero a veces no explotamos el máximo potencial. Entonces creo que al menos en el deporte donde tengo un poquito de mayor experiencia, que es el fútbol, que hay recursos donde se le invierte, ya se le da un seguimiento. ¿Por qué? Porque desde fuerzas básicas, desde sub 15, sub 17, sub 20, ya tienen este tipo de intervenciones, tanto grupales como individuales, y vas generando una conciencia porque el deportista ya lo identifica como parte de, no como algo que nada más recurro cuando tengo una dificultad, cuando tengo un problema, cuando no estoy rindiendo. No, es parte de mi día a día, así como mi alimentación, como mi descanso, como ir a rehabilitación. Son recursos que te van a ayudar a sacar el máximo potencial. Entonces creo que es eso, muy cultural, y digo, no se señala ni se critica, simplemente a veces existe este desconocimiento donde ya he llegado hasta aquí y no he requerido ayuda, ¿ok? El detalle es que no sabes en qué te puede ayudar y potencializar esa ayuda, ¿no? Claro, claro, no, y mira, justo platicábamos, que tuviste oportunidad, creo, de ver, lo comentábamos al inicio, una entrevista. Este espacio es un espacio de apoyo, particularmente para Sergio Checo Pérez, piloto mexicano de Fórmula 1, uno de los deportistas de élite, quizá que está en su mejor momento entre los deportistas mexicanos. Y bueno, nos llama la atención. Hubo una entrevista el año pasado, tiene menos de un año esa entrevista seguramente, con Hugo Sánchez, gran exponente, gran referente del fútbol nacional, alguien que se fue al extranjero, que triunfó en el equipo reconocido como el más grande del deporte del siglo pasado, el que tiene más títulos internacionales, etcétera, como es el Real Madrid. No fue sencillo, con temas de discriminación a tope en su momento, y bueno, triunfó. Pero él relata que cuando sale de Pumas en México tuvo esa oportunidad que comentabas. No había muchos psicólogos del deporte. Sin embargo, bueno, afortunadamente al grupo en donde él estaba, tenían este trabajo, y a él le fue de mucha utilidad. En una entrevista con Checo Pérez le comenta y sale este tema, lo que tú dices, ¿no? La fortaleza natural, o esta mentalidad que de forma natural tiene el deportista. Checo comenta que él lo trae de forma natural y deja entrever que no se realiza de su parte un trabajo como en la parte física, en la parte mental, que no hay un psicólogo del deporte que lo esté apoyando. Y es curioso, te pongo en contexto, sé que lo sabes, pero para recordárselo a todo el auditorio, pilotos de la Fórmula 1 cada vez es más común que te revelen, que te digan que el trabajo con su psicólogo del deporte ha sido algo muy importante. Pilotos como Nico Rosberg, que en 2016 fue el último coequipero en Fórmula 1 capaz de desafiar y derrotar, logrando el campeonato, ni más ni menos que a Lewis Hamilton, uno de los dos pilotos que tiene 7 títulos mundiales de la máxima categoría. Entonces lo derrota, pero parte fundamental del trabajo especial que hizo ese año fue el recurrir a la ayuda, a las herramientas, el apoyo, la orientación, o el canalizar adecuadamente toda esa fortaleza natural que él ya tenía por estar ahí, y que bueno, Checo Pérez comenta que no tiene. Checo Pérez durante 11 temporadas estuvo en equipos de media tabla para abajo. Tuvo un problema por ahí en 2003, en su tercer año complicado. Llega a un equipo que históricamente era de los más grandes, y en ese mismo año el equipo se viene a pique, lo responsabilizan pues, de la caída, ¿no? Totalmente lo toman como chivo expiatorio de lo que le sucede al equipo. Pasados los años, uno se da cuenta que en realidad fue el equipo el que entró en declive. Checo Pérez, con esa fortaleza natural, sale adelante en un equipo más pequeño al que logró acceder. Y pareciera dentro de esos videos, en la misma conversación con Hugo Sánchez, que
pudo haber dejado también una huella, esa experiencia traumática que tuvo en el equipo McLaren en 2013, donde él se confiesa de que no estaba listo, de que hubo cosas que no debió de hacer. Pero es curioso porque cuando uno ve el proceso anterior e inclusive el de 2013, tenía características que hoy día pareciera que le harían falta retomar. Entonces, ¿existirá la posibilidad, un poquito tratando de leer desde fuera y entendiendo que no es lo mismo platicar en la intimidad con el paciente, en este caso, platicar en la intimidad, ver cuáles son sus ansiedades, angustias, pensamientos, deseos, objetivos, la forma en que lo ha canalizado? ¿Existirá la posibilidad de que se haya generado algún tipo de experiencia traumática que hoy le esté impidiendo volver a recuperar el atrevimiento que tenía, el que le conocimos cuando debuta en Fórmula 1, el de su segundo año que fue grandioso y le ganó la posibilidad de dar este salto? Y además, ¿qué consideras tú que se está perdiendo como oportunidad Checo Pérez de forma muy general, en líneas muy generales, al tener esa fortaleza natural, pero no trabajarla, no pulirla con un psicólogo del deporte? Bueno, primero que nada, definitivamente todas las experiencias, ya sea que sean placenteras o no, nos impactan, ¿ok? De hecho, existen ciertos como condicionamientos donde a lo mejor tú de manera inconsciente no sabes por qué reprimes esa naturalidad, ese atrevimiento, pero los vamos bloqueando. ¿Por qué? Porque los asociamos con esa experiencia que no nos dio resultados. Entonces, en ocasiones, volver a atrevernos, volver a confiar en nosotros, volver a intentar esas cosas que antes las intentamos porque eran parte de nuestra esencia, del disfrutar, del gozo que nos daba la actividad. Hoy a lo mejor priorizamos otro tipo de situaciones y aquí yo creo que la clave está, mi admiración total que aún así a lo mejor los resultados son adecuados. Sin embargo, cuando conoces cómo funciona tu mente, cuando logras ver esas cosas que a lo mejor de manera natural o individual no logras ver que estás bloqueando, pues logras como explotar tu máximo potencial. Además, yo siempre les digo, no podemos olvidar que nuestro cerebro literal comanda cada uno de los órganos de nuestro cuerpo, cada uno de las células, cada una de las emociones, sensaciones. Entonces, en el momento en que yo aprendo a controlar mi mundo interior, en el momento que yo sé cómo funciona mi cerebro, lo puedo explotar y puedo superar esos límites, porque la idea es llevar a nuestro cuerpo al límite en todos los sentidos, ¿ok? Entonces, cuando vas explorando, cuando vas conociendo el autodiálogo, cuando aprendes a manejar las emociones, cuando aprendes a controlar esas sensaciones, cuando aprendes a establecer objetivos, o sea, hay muchas cosas que podemos cambiar y que a veces desconocemos. Definitivamente creo que sí, sí es una persona con una fortaleza mental natural, que a lo mejor no cualquiera desarrolla sin esa ayuda, pero aún esas personajes que tienen esa fortaleza, hay muchas áreas de oportunidad. ¿Por qué? Porque una persona, por eso existe los equipos multidisciplinarios, porque lo que una persona no logra ver o no logra dominar, el equipo, la persona especialista, potencializa al máximo. Son esos pequeños detalles que a lo mejor alguien que desconoce no logra ver, pero es tan pequeño y lo logras pulir que puede hacer la diferencia. ¿Crees que tiene que ver con la idiosincrasia del mexicano, que de repente lo tratamos de hacer, se diría, de manera económica? A lo mejor todo aquello que sentimos que sí conocemos, pensamos que lo podemos resolver por nosotros mismos y entonces entramos como en la economía de la informalidad en lugar de caer en una profesionalización, y mucho más cuando ya estás en el equipo top, cuando inclusive hoy día eres campeón del mundo de constructores, ayudaste a tu equipo a ser campeón del mundo de constructores. Definitivamente la cultura impacta y a veces impacta de una manera inconsciente, ¿no? Porque nosotros vamos generando ciertos programas mentales sobre los que yo elijo y decido y actúo. Y en ocasiones desconozco que tienen una raíz cultural. Definitivamente sí, sí, sí impacta, pero a veces yo siento que a este nivel es más como el de verdad
sentir que no se requiere. ¿Por qué? Porque tú lo has mencionado, grandes figuras trabajan con un especialista en la salud mental, en el alto rendimiento, en la psicología deportiva. Entonces, a ese nivel tú ya convives con personas que naturalizan eso. Entonces, en ocasiones a lo mejor sí es, no, yo no lo requiero, o yo puedo solo, o yo pedir ese tipo de ayuda es un símbolo de debilidad, cuando en realidad es el símbolo de fortaleza más grande, porque el simple hecho de decir, ok, sí necesito de un especialista, y no es porque esté mal, sino porque él sabe cómo puedo sacar el máximo potencial de mí, y él puede ver esas áreas ocultas que yo no logro ver. A veces sí necesitamos como que cierta humildad, no sé si llamarlo de esa manera, ¿no? Como para solicitar esa ayuda. Entonces creo que sí, sí es algo cultural, pero también es algo un poquito más como individual, ¿no? Personal. Crees que este tema pueda ir un poco o va de la mano con las conocidas resistencias, pensamientos limitantes? ¿Puede generarse en algún punto dado soberbia? Porque de hecho comentabas que podría ser quizá humildad, ¿no? La que hace falta a veces para aceptar que con alguien puedes crecer todavía más de lo que ya has logrado crecer. O simplemente es una cuestión cultural, o bueno, muy de la mano de la parte de usos y costumbres, donde nosotros decimos, si ya funciona, no le muevas, ¿no? Y que digas, es que va a venir algo en los prejuicios que a veces tenemos como sociedad en carreras o profesiones que a veces son poco conocidas, donde hay pocos especialistas, tanto en tu área como en la mía. Digo, la psicología, pues en general es algo que se conoce desde hace mucho, pero la especialidad deportiva es algo que pues tú misma lo estás diciendo, relativamente nueva, no se diga la parte de imagen pública en México y en Latinoamérica, o sea, es algo que no se trabaja cuando en Europa es parte de la formación que tú comentabas, ¿no? Desde pequeños y lo saben y es natural y te hacen un manejo de medios y responden súper bien a las preguntas y saben posicionar los mensajes que más les convienen. Nuestros primeros 6 años de vida marcan y consolidan de cierta manera la manera en Mm, la que pensamos. Entonces, culturalmente, aunque yo tenga a lo mejor el día de mañana influencia de otros países, de otro tipo de preparación, de otras lecturas, si yo no identifico esas creencias limitantes, el famoso que no me encanta, pero a veces sucede, que nos asocian con el ya mérito, o sea, ese ya mérito a veces entra y juega un rol muy importante sin yo darme cuenta, ¿ok? ¿Por qué? Porque no logro creerme mi potencial, y sobre todo no logro identificar esas creencias limitantes que el día de hoy no me ayudan a dar ese siguiente paso, ¿no? Pero definitivamente cuando tienes este trabajo eres más consciente. Yo creo que esa es como la palabra clave de la psicología. La psicología te hace darte cuenta, y una vez que te das cuenta puedes modificar creencias, puedes modificar sensaciones, emociones, cómo manejarlas, cómo impactan en tu cuerpo, porque si bien este tipo de deporte necesita mucha precisión, necesita mucho control, son micro decisiones que prácticamente en eso se basa el resultado. Entonces, si tú logras tener el mejor funcionamiento de ti mismo, de tu mentalidad, de tus sensaciones, emociones, etcétera, podemos llegar al más alto nivel, ¿no? Pero sí, mm. definitivamente es muy, 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 muy cultural. Y como lo dices, hay otros países que no por algo también se posicionan en los resultados que tienen. ¿Por qué? Porque a veces sí asociamos, estas culturas tienen este tipo de pensamiento, tienen esta disciplina, tienen este compromiso, la persistencia, la resistencia, y como mexicanos, desgraciadamente que no debemos de generalizar, por eso hay muchos deportistas de alto nivel que marcan la diferencia, pero en ocasiones podemos explotar todavía un poquito más, ¿no? La idea es no dar el resultado y desaparecer, sino dar el resultado, repetir lo que me ha funcionado, que creo que también por ahí va. Si hasta hoy no he requerido esa área y esto me ha funcionado, nosotros tendemos mucho como a asociar y no querer cambiar, cuando en realidad a veces cambiar es ir por ese pequeño paso que me hace falta. Porque haciendo exactamente lo mismo, no voy a lograr los resultados distintos que estoy buscando.
Correcto, ¿no? Dice mi tocayo Albert Einstein, o por lo menos a él se le atribuye, ¿no? De que la locura es hacer lo mismo esperando resultados diferentes, hacer una y otra vez lo mismo esperando resultados diferentes. Entonces, es algo que lo que tú comentas refuerza situaciones o puntos de vista que de repente platicamos aquí. Y fíjate que llama mi atención. Justo en la parte de la idiosincrasia, la transferencia de responsabilidad. Inclusive, más técnicamente, alguna vez he platicado un poquito de lo que es el locus de control, pero nos vamos a salir de la parte técnica. Pero esta transferencia de cuando las cosas no están saliendo bien, de repente hay mucha tendencia a culpar a los demás de lo que está pasando. Y específicamente en este caso, yo te puedo hablar que lo he visto en algunas ocasiones de la propia boca de Checo, pero mayormente de la afición de Checo, que inclusive es acusada de tóxica por otras aficiones o por otros aficionados, también dentro de México, no solo afuera, donde transfieren toda la responsabilidad a cosas que están pasando fuera de Checo. Y también creo que en buena parte es importante el que podamos reconocer y asumir responsabilidad cuando nosotros estamos dejando de hacer cosas que nos pueden llevar a ese siguiente nivel, como tú comentabas en el caso de Checo, ¿no? ¿Qué es lo que necesitas para poder conseguir ese campeonato y a lo mejor dejarlo de transferir a cuestiones como una que suena mucho, la discriminación de los europeos? Sé que existe discriminación en muchos lugares, pero algo que también he comentado y al menos yo lo analizo desde la parte de la psicología social, en la parte que corresponde a mi profesión, el tema de que hay mucho, aquí lo tenía apuntado, el tema en México de la intolerancia a la crítica, el efecto cangrejo, el malinchismo, es muy dado denostar a los nuestros, pero siendo un país donde predominantemente somos expertos en discriminarnos entre nosotros mismos, cuando algo sale mal con los nuestros afuera, es que lo están discriminando, es que no lo quieren por ser mexicano. Puede ocurrir, sí, pero hasta dónde nosotros, al no prepararnos o al no atrevernos a dejar, a liberarnos de poder realizar esos cambios, esos ajustes, hasta dónde estamos abriendo la puerta para que nos sigan sucediendo esas cosas y que no sea la discriminación y culpa de los demás el que nosotros no alcancemos los resultados. Bueno, primero que nada mencionas ese locus de control donde tú enseñas a la persona, digo, a veces lo decimos muy bonito de teoría, pero realmente aplicarlo, realmente enfocarnos en esas cosas que sí controlamos, porque sí, estímulos, situaciones, adversidad siempre va a haber. Y justo ahí es donde entra un concepto que se le conoce como agilidad emocional. La Ujú. agilidad emocional es esa habilidad que desarrollamos de entrar en contacto con la emoción, no de pelearme con ella. Sí me puedo enojar, sí me puedo frustrar, sí me puedo poner triste por todas estas situaciones, pero cómo yo entro en contacto con esta emoción, cómo yo tengo esta autocompasión y con, sin y a pesar de, me enfoco en lo que está en mi control, qué me toca a mí, qué estoy haciendo, cuál es como la receta para seguir manteniendo estos resultados, qué cosas me han funcionado, qué cosas no me han funcionado, dónde puedo mejorar, ¿ok? Sin embargo, hablas un poquito más sobre lo social, que a veces ahí tiene muchísimo más peso del que creemos y a veces no lo entendemos. A mí a veces me tocaba precisamente, y no quiero meterme en problemáticas, todo es confidencial, pero en selección. O sea, cuando alguien del mismo equipo de trabajo no confiabas en que los resultados iban a dar. Entonces ahí era ¿cómo quieres que el equipo de resultados, si ni siquiera tú mismo confías en el proceso, en las capacidades, cuando en realidad sí se había trabajado, sí tenemos mucho potencial, o sea, tenemos muchísimo recurso humano, pero nosotros muchas veces generamos ese límite. De hecho, existe una teoría que es el efecto Pigmalión, que se le conoce como la ley de la profecía autocumplida,
donde si yo creo que tú no eres capaz, te empiezo a tratar como una persona que no es capaz, de cierta manera tú empiezas a creer o identificar, son cosas que no se dicen, pero se sienten, esa incapacidad, entonces empiezas a actuar con un cierto autosabotaje donde me demuestres que mi teoría o mi creencia es real y es un círculo vicioso. De hecho, hay un estudio que se realizó donde tenían grupos control y a prueba y les dices, estos tienen mayor facilidad, habilidad, coeficiente intelectual, cuando en realidad no era así. Y al final del estudio dieron esos resultados. ¿Por qué? Porque mi trato es diferente. Entonces, si yo empiezo a tratar a las personas como campeonas, con las capacidades, confiando en que van a lograr ese éxito, eso también se contagia, se transfiere, existe una contratransferencia, aunque nosotros no la identifiquemos. Entonces eso multiplícalo socialmente, porque en ocasiones a lo mejor yo sí confío porque soy familiar, porque estoy trabajando, pero escucho las noticias y tomo otro punto de opinión, entonces empiezo a dudar y empiezo a tratar a la persona, al deportista directo con dudas, entonces hacemos un caos, ¿no? Que yo creo que esa es una de las explicaciones por qué a veces México no damos los resultados adecuados. Y yo creo que ahí también está el manejo de las redes. O sea, cómo potencializar en lugar de limitar. También en la psicología, por ejemplo, se trabaja con el público, que sería ideal. La verdad, hay tantos campos que yo creo que ese es cero explotado, pero es súper importante trabajar también con la afición, con las reacciones, con los comentarios. Yo últimamente, y como les digo, a lo mejor el deporte en el que he estado un poquito más inmersa y más de cerca es el fútbol. Y ahora que lo vivo un poquito más de fuera, que me tocó estar en la semifinal de fútbol, estuve también en la femenil, etcétera. O sea, escuchas los comentarios y dices, ¿cómo? O sea, como que la gente va y descarga su día a día ahí, pero no sabemos el impacto real que tiene en un jugador, ¿ok? Totalmente. Mira, de hecho, gracias, no estaba preparado, no vaya a creer la comunidad percepcionista que ya estábamos puestos de acuerdo, la doctora Carla y un servidor, porque justamente este tema que acabas de describir se platicó hace un par de semanas al término de lo que fue el Gran Premio de España, inclusive una mala sesión de clasificación de Checo Pérez y gran cantidad del público mexicano supuesto aficionado a Checo Pérez, empezó a tener esas descargas que tú comentas, ¿no? Toda esa frustración, la ira, todo, hasta los resentimientos sociales que anda cargando, las expectativas de las cuales no se hacen responsables porque ellos mismos están generando. Y entonces comentábamos, y en mi espacio, en nuestro espacio Percepción Pública y de un servidor, comentamos bastante este refuerzo y la necesidad de todo lo que acabas de decir de hacer esa transferencia del pensamiento positivo, de la confianza, de reforzar la confianza y más cuando tenemos tan pocos referentes que están llegando ahí. Y les decía, es que nosotros nos estamos encargando, si hacemos lo contrario, de hundirlos, lejos de promover que salgan más y quizá después puedes ir apretando un poco en el tema de la crítica porque iniciarás un proceso de descarte. Hay tantas opciones que tienes que ser un poquito más enérgico, más severo, quizá en tu elección. ¿Por qué? Pues porque ya nada más tienes unos cuantos espacios, ¿no? Pero si de repente nada más tienes un piloto de Fórmula 1 y en lugar de mandar toda esta cuestión positiva, se empieza a mandar la descarga negativa y te dicen, es que tú eres un porrista. Aquí yo estoy abusando de la doctora Carla para hacer mi terapia, mi catarsis personal, ¿no? Porque una de las cuestiones por las que yo soy más atacado en las redes sociales es porque dicen, es que tú eres un porrista. Y la razón por la que dicen que yo soy un porrista es porque hay un apoyo abierto hacia Checo Pérez. Desde mi especialidad hay observaciones, sí una crítica, pero profesional con soluciones, con las herramientas de, mira, se puede considerar esto. Si ustedes tienen un equipo de trabajo, pueden evaluarlo de esta manera, no necesitan ir conmigo. O sea, hay muchísimos especialistas a lo mejor relacionados ahí a la Fórmula 1, alguien de confianza de tu representante, quien tú quieras, pero desde fuera, desde mi profesión, se está viendo esto y esto. Y aunque se esté viendo,
No importa, tú tienes la capacidad de ser campeón. En realidad, una de las razones por las cuales invierto parte de mi tiempo en compartir algún tipo de observación profesional es porque confío en que tú tienes la capacidad para traer hacia México el primer campeonato de la Fórmula 1 de su historia y para Latinoamérica el primero después de Ayrton Senna, ¿no? Ni más ni menos que uno de los más grandes del automovilismo. Entonces, gente en México viene con esta crítica, es que tú nada más eres porrista, es que hay que ubicarnos en la realidad, es que la realidad es que Checo no tiene la capacidad de vencer a Verstappen. Y unos pensamientos que van de la mano a lo que tú decías, si entre nosotros mismos no creemos, todo eso empieza a generar unos efectos verdaderamente nocivos. Y al final del día, el fundamento, lo que tú decías, tampoco se ha explotado el tema de las herramientas de redes sociales para trabajar con el público. Y esa es parte de la especialidad de los imagólogos, una profesión también relativamente nueva, muy desconocida hasta para el periodismo especializado, que a veces hace muy poca investigación y vive más de las relaciones públicas, para entender cómo puede crecer el deporte en México. Y una de las críticas también ha sido, es que el mismo especialista del deporte, del periodismo, empieza a atacar a sus exponentes y a criticarlos y compararlos con las otras personas, tan solo para no recibir una descarga de parte del público que les diga que ellos no son objetivos, que no están cumpliendo con su trabajo, que no están haciendo periodismo, que están siendo porristas y que están envueltos en la bandera. Entonces, hay una serie de vicios en todo el entorno y la sugerencia que hemos hecho aquí al público, pues en realidad es reforzada. Escuchen a la doctora. Olvídense del imagólogo, que es un propagandista que tiene únicamente la función de querer vender a Checo Pérez para que gane más dinero, para que su carrera sea de campeón. Pero bueno, la doctora de forma más profesional refuerza esta parte, la necesidad de no sentirnos tontos de estar apoyando a alguien que en este momento aparentemente no está consiguiendo los resultados. Al final del día es parte de un proceso y lo que nunca vamos a terminar de entender si no damos ese giro también en nuestra mentalidad es que se va a terminar su proceso en Fórmula 1 y nunca vamos a saber cómo hubiera sido si le hubiéramos dado el respaldo total. Porque queremos que empiecen a correr cuando no han empezado a gatear y nosotros es como cuando ponemos un negocio y queremos volvernos millonarios desde el primer día, si no nos sirve, o sea, todo es un proceso y esta parte de los procesos es una complicación que encontramos a nivel social y que es curioso, porque les digo, el imagólogo busca beneficiarse de los vicios que tiene el público, de esas lagunas o de esos espacios de oportunidad donde tú puedes impactar con ideas que conectan las emociones para vender mucho más. Estás conectado con las emociones, Checo Pérez va a ganar y tiene posibilidades, mira, ya ganó una carrera y ya está en Red Bull, ¡pum! Se va el público mexicano y consume todo el merchandising, ¿no? Y así cualquier cosa que le dices, la selección mexicana, una de las selecciones que más camisetas vende en el mundo. Es un público muy noble, muy consumidor. Para el bajo poder adquisitivo que supuestamente tenemos, bueno, tenemos una actitud de consumo espectacular, de primer mundo, y el dinero no se desprecia de nadie. ¿Cómo ayudas o cómo puedes tú también reforzar el trabajo del deportista en la parte de que esté orientado a resultados y de que pueda establecer los objetivos? Porque hay algo que está pasando con Checo Pérez, que está en el imaginario. Nadie conoce porque necesitaríamos platicar con él, tú desde tu especialidad, yo desde la mía, y en entender perfectamente y poder poner en armonía lo que sucede. Pero a veces parece que Checo Pérez trae un doble discurso y ese doble discurso es quiero ser campeón del mundo y por el otro lado parece que está cuidando la chamba, como se dice coloquialmente en México. ¿Cómo concilias con una persona en ese nivel, con todas las complicaciones políticas que hay? Porque tú sabrás también en el fútbol no es ajeno, hay muchas complicaciones políticas, pero la diferencia que hay en la Fórmula 1 es que son deportes de equipo, pero a la vez individuales y que simultáneamente también requieren de una herramienta. En Fórmula 1 sí tiene que ver el tema del auto
El auto no es como ir a la agencia y decir, me voy a comprar un Red Bull en la agencia y entonces ya sé que mientras sea el mismo equipamiento, los dos Red Bull me van a funcionar exactamente igualito y me puedo ir a comprar un tercer Red Bull y va a funcionar igualito y va a depender de quién lo maneje mejor para obtener la velocidad. No, dependes de muchísimas cosas. El auto se ajusta al estilo de cada uno de los pilotos. Hay un proyecto detrás de Red Bull. Red Bull tiene una particularidad. Red Bull es el único equipo en la Fórmula Uno que tiene como núcleo de negocio las bebidas energéticas, no la industria automotriz. Entonces, todos están en la Fórmula Uno pues, compitiendo por ser el que mejor desarrollo tiene la industria automotriz y de repente vienen unos cuates con la visión de mercado, con la visión mercadológica, con la visión de negocio y dicen, a mí no me importa, voy a agarrar la Fórmula Uno como mi herramienta de marketing para posicionar la marca Red Bull, para posicionarme como número uno en ventas y aparte lo voy a ganar a todos los expertos que se dedican al ramo de los autos. Y lo está logrando. O sea, lo está logrando. Pero para hacer eso también dicen, necesito posicionar una figura. Y eso te ha de haber tocado a ti muchas veces, inclusive jugadores que de repente estaban frustrados de decir, es que me trajeron a tal porque gana no sé cuánto dinero y entonces a mí no me dejan jugar, yo no tengo oportunidades o porque está la figura y tiene más nombre y es la que suena en todos los medios y el técnico, el profe tiene la presión de meterlo a jugar y entonces yo siento que no estoy en igualdad de condiciones, pero por el otro lado no lo puedo decir porque si lo digo viene otro problema cultural, la represalia. Temo que va a venir la represalia y me van a correr y me voy a quedar sin chamba. Ya te dejé un contexto muy grande. Ahora, ¿cómo bajamos este balón en la mente de un deportista? El fijar el objetivo para saber si realmente quiere ser campeón, si lo que quiere es cuidar la chamba. ¿Cómo tú trabajarías en alguien que trae toda esta complejidad como es Checo Pérez? Bueno, sí, definitivamente la idea es conocer en medida de lo posible como que esos contextos y como dices, alinear, porque yo creo que la Mm. base de todo es la congruencia, ¿no? Porque en ocasiones se da, o sea, a lo mejor yo sí quiero ser campeón del mundo, pero ahorita en mi rol y en mi posición sí debo de cumplir con ciertas actividades o con ciertas acciones o hay otras prioridades. Entonces, sucede en todos los niveles. ¿Por qué? Porque hay figuras arriba, como dijimos, es algo muy político que marcan la línea de trabajo. Evidentemente, todo cambia y pues es la oportunidad de mostrar tu rendimiento, tu actuación, etcétera. Pero sí, a veces en ocasiones más que limitarte es conocer cuál es la realidad del entorno y por dónde puedo trabajar para acercarme a esa meta, porque aún con las realidades que puedan surgir o con ciertas limitaciones contextuales, hay mucho por trabajar. ¿Por qué? Porque antes de como cambiar la línea, por así decirlo, que se está manejando en el equipo, yo tengo que enfrentar ciertos retos míos. O sea, yo cómo puedo demostrar que yo también estoy como que en el rol para lograr el objetivo del equipo como tal. Entonces, siempre aquí la invitación, y suena a lo mejor un poquito trillado, pero es la base de todo, tienes que ir superando tu propio rendimiento, tienes que ir viendo como las mejoras individuales y una vez que tú te superas a ti mismo, vas a ir rompiendo como retos generales, grupales, hasta que te logres posicionar, porque al fin y al cabo al equipo lo que quiere es el resultado. Entonces, en el momento en donde tú ya demostraste por todos los previos resultados que ya estás como que en el nivel de lograr lo que ellos también quieren y tú también quieres, pues ya ahí no hay como que para dónde moverse, ¿no? Pero siempre el trabajo es enfocarse en qué, en ese trabajo individual, en metas más que de logro de tareas específicas, de irte midiendo tus propias mejoras y el resultado final o la meta final, como lo llamamos, sería como la cerecita del pastel, pero primero te tienes que dedicar y enfocarte en qué, en construir, en hornear, en decorar ese pastel. Pues mira, es una maravilla realmente todo lo que se puede trabajar y realmente cómo influye la mente. La mente es el agente de cambio, ¿no? Para que podamos conseguir los resultados. Yo realmente
puedo tener una definición cuando yo pienso en la relevancia de los psicólogos, no nada más en lo deportivo, sino en general para las figuras públicas. La verdad es esas personas que nos ayudan a pulir los diamantes y que los orientan a la consecución del logro, ¿no? De objetivos y que ayudan también en la definición de esos mismos objetivos, porque la congruencia que mencionas es básica para todo el trabajo. Y a lo que llegamos es que en realidad es un trabajo integral el que debe de realizar, en este caso, el deportista, ¿no? En este caso, Checo Pérez ha llegado ahí por ese talento natural, por esa fortaleza natural, pero queda la sensación siempre, y yo creo que tú estarás de acuerdo sin ánimo de ser condescendiente, que siempre desde tu profesión, al igual que yo lo comento con la mía, no somos ni artículos de lujo ni de decoración. Somos parte, son profesiones que somos parte de una necesidad que debería de ser constante, que una herramienta que debería de estar presente todos los días, por si se ocupa o por si no se ocupa. ¿No? Simplemente para retroalimentarte desde especialidades que no son las tuyas, que no es tu talento al ejercer tu oficio, en este caso, seas futbolista, seas piloto, seas lo que sea, y que estas personas con una visión más fresca, una preparación y una experiencia en esas áreas, van a fortalecer todas aquellas necesidades o áreas grises, ¿no? Que lagunas que puedan estar quedando y por las cuales normalmente no conseguimos las cosas. Y creo que esto aplica, insistimos, no solo para figuras públicas, no solo para deportistas, sino para la gente en general, ¿no? La importancia de tener un buen trabajo en lo mental. Ni siquiera creo que tendríamos que entrar al tema de la salud mental como tal. A lo mejor, no lo sé, pienso que puedes tener una salud mental adecuada, pero podrás tener una salud mental adecuada y sin embargo siempre puedes hacer más. Si estás en una gran condición de salud mental, seguramente esa gran condición de salud mental te hará acercarte con mayor razón a un psicólogo para decirte, ok, me siento en armonía, ¿qué más puedo hacer para lograr mis objetivos? ¿No? Entonces, no todo el tema de acercarse a un psicólogo trata o se relaciona con un problema de salud mental, sino también por un refuerzo para realizar un trabajo y poner a punto en el automovilismo sería para obtener la mejor configuración, en este caso tu mejor mindset, ¿no? Y conseguir los resultados. Así que, qué le podrías sugerir tú al público? Hay mucho público de la comunidad percepcionista que llega aquí y tiene esa visión, tiene ese mindset de saber encontrar las analogías o las oportunidades y me dice, es que de todo lo que tú contaste no me importa si Checo no lo ha agarrado. Yo fui y lo hice a mi oficina y ya conseguí un ascenso y ya conseguí unas entrevistas de trabajo y ahora va a ser mi primer trabajo. ¿Y qué crees? No tengo una, tengo cinco oportunidades, tengo cinco ofertas distintas. Entonces, gente que está muy preparada y que sobre todo tiene esa capacidad natural, lo agarra. ¿Qué les recomendamos a ellos y a todos los que estén dispuestos a abrir la mente, a salirse de la caja y decir, vamos a fortalecer y vamos a trabajar, vamos a crecer en la parte mental? ¿Qué consejos, qué recomendaciones les puedes dar? Bueno, a lo mejor no son como la recomendación, pero son cosas que a veces se nos olvidan. Primero que nada, soltar la queja, porque creo que es muy cultural como no, es que a él se le dio la oportunidad porque tiene estas relaciones y es que no, a mí se me hace más... Tenemos que soltar la queja. ¿Por qué? Porque sí hay situaciones a lo mejor que nos complican un poquito más el resultado, pero siempre si nos enfocamos en lo que depende de nosotros, que ese sería como el segundo tip, enfócate en las cosas que dependen de ti. Hay situaciones, el clima, la política, las relaciones, los comentarios de los demás que no dependen de mí, pero que sí depende de mí, cómo respondo ante ese tipo de situaciones, qué tipo de creencias tengo. Y sobre todo, yo creo que una cosa lleva a la otra, me dejo de quejar, me enfoco en las cosas que dependen de mí, pero siempre me agarro de la esperanza, la fe, la motivación de tener claro hacia dónde voy. Porque en ocasiones no sé qué quiero conseguir. De hecho, existe lo que viene siendo el sistema SARA, que es sistema ascendente reticular, que es como una pequeña red que tenemos en la parte de atrás de nuestro cerebro
y que es como una lupa. Si tú dices hacia dónde vas, es más fácil ver las oportunidades. En cambio, si yo no defino a dónde voy, a veces las oportunidades pasan por enfrente de mí. Por eso sucede, o sea, me dejo de quejar, empiezo a enfocarme en lo que me toca, en trabajar, en cambiar mi pensamiento, en comprometerme desde la responsabilidad y empiezo a definir hacia dónde voy. Y no vas a tener uno, dos, tres clientes, resultados, ofertas, se van a duplicar, pero es porque ahí estaban, simplemente no sabía cómo identificarlas y cómo entrar en contacto con ellas, ¿no? Pues mira, dices algo súper, súper interesante. Y aquí, como el tema es detrás de bambalinas, ¿qué pasa en el deporte? Nosotros nos sentamos como aficionados en el sillón y lo disfrutamos y pensamos que es como ir a lo que antes se decía el llano, ahora a lo mejor las canchas para jugar fútbol, ¿no? Y se tiene un balón y se tiene un uniforme y pagas tu arbitraje y se acabó, ¿no? No, no, bueno, o sea, en el deporte profesional la infraestructura o la estructura que hay detrás y el trabajo que cuesta llegar al profesionalismo, pues es algo para admirar, es algo para reconocer y algo que requiere esfuerzo, disciplina, ¿no? Y mucha consistencia. Pero comenta algo la doctora, comenta el soltar la queja. Fíjense la diferencia de lo que es el trabajo individual donde el psicólogo del deporte te va a decir, suelta la queja, no te estés fijando en lo que está sucediendo, a lo mejor si tu vecino, a lo mejor que caigas en la envidia, no sé, muchos pensamientos limitantes que van a detener tu paso hacia el éxito, ¿no? Concéntrate más, enfócate en tu objetivo, la orientación a tu resultado. Lo cual es muy diferente, fíjense, es muy diferente a lo que es el posicionamiento mediático. Tú trabajas, la parte de la psicología del deporte trabaja para que el deportista sepa perfectamente en dónde está su esencia trabajada, él en armonía, maximizando lo que son sus recursos. La parte mañosa, que es la que le toca a un servidor, es cuando tú explotas ciertos vacíos que hay en los temas de la opinión pública, en la parte de la psicología social, en lo que es el mismo periodismo, donde hemos platicado, de repente van a decir, oye, pero la doctora dice que no se quejen, y Hamilton se la pasa llorando a través de su radio, que ya le chocaron, que ya tiene fallas, y Verstappen también, quejándose todo el tiempo. Bueno, nada más no hay que confundir. O sea, de repente por eso se tiene que hacer un trabajo muy integral. Si el piloto está concentrado en la queja, en lo que le está pasando mal de su auto, en lugar de trabajar, recordarán que lo dijimos hace 2 programas, ¿no? En lugar de trabajar en las soluciones, pues obviamente se va a atorar en la queja y de ahí no va a salir. Por eso ya decíamos junto con el público, no nos atoremos en la queja, vamos por las soluciones, dejemos de llorar que si la gente dice que lo están saboteando, no, no, no. ¿Cómo le damos la vuelta? Lo que dijo la doctora. ¿Cómo nos enfocamos? ¿Cuál es el plus? ¿Qué puedo ir sumando a mis capacidades que se alinee con los objetivos de los tomadores de decisiones y que me haga de repente entrar en la contienda, en lo que políticamente se veía que yo no tenía oportunidades, pero de repente me mete de lleno al carril de la competencia? Entonces, sí hay estrategias, sí hay artimañas. El tema de la imagen pública tiene muchas artimañas porque también a través de los medios hay una amplificación comercial. Los medios no son un servicio social, los medios también atienden intereses comerciales propios y de terceros. Entonces, en ese sentido, cuando hay un dicho popular que la doctora a lo mejor no es su mayor recomendación, pero dicen el que no chilla no mama, y eso está pasando mucho en el tema de los medios. Es más el colmillo de estos pilotos de conocer tu contexto, cómo funciona, en donde te das cuenta que aquel piloto que no habla no es escuchado, no es replicado y no es amplificado por los medios, lo cual no significa que ese piloto se tenga que estacionar en la queja. El piloto tiene que estar perfectamente consciente de utilizar la queja como una herramienta, no como una perspectiva de vida, ¿no? O como un paradigma de cómo hacer las cosas, de tengo que estarle aventando la responsabilidad a los demás y entonces yo me olvido y esto no se va a lograr porque me están metiendo el pie. No, no, el deportista sabe y va a saber inclusive cuándo aplicarlo. No se la puede pasar la vida quejándose,
pero también si entiende que en su contexto solamente se escucha y se habla de las quejas y transfiere la responsabilidad, le pone el reflector al equipo de ciertas cosas que no están sucediendo. Aquí hay un trabajo integral que yo hago en este caso con figuras públicas de la mano con los psicólogos para entender. Lo primero es que los alineen y tener su esencia perfectamente clara, sus objetivos bien definidos. Y después, para no generar una confusión en las formas, se hace este trabajo en equipo en donde conciliamos el porqué de la importancia de tener ciertas conductas que son conscientes. Son conductas conscientes, no reactivas. Conscientemente posicionas un mensaje de queja. No significa que estás en la queja, significa que sabes que de esa manera tú estás transfiriendo la presión como competidor, transfieres la presión hacia el equipo. Dices, mi carro no está funcionando, este carro cada vez se está alejando más de mi estilo. No, tú ya trabajaste perfectamente con tu psicólogo del deporte y sabes perfectamente que en realidad lo único que estás haciendo es un trabajo político hacia afuera, pero sabes que tú, hasta ese trabajo político es parte de las herramientas para no estar en la queja. Estás saliendo de la queja y estás entrando en la acción. La queja se vuelve parte de la táctica, no parte de tu paradigma personal. Entonces, son pequeñas, grandes diferencias que a veces es muy fácil confundirlas cuando no estamos involucrados en la parte de atrás. Y es como un representante, ¿no? El representante del futbolista, pues va a tratar de vender a la figura como el mejor. Y si de repente el futbolista no está concentrado, pues puede tener un escándalo fuera que le cuesta su contrato, que le puede costar toda su carrera, inclusive, y ha habido muchos casos, ¿no? Lo mismo pasa con los pilotos y en todas las especialidades. Entonces ahí es donde siempre se necesita poder tener el mejor de los equilibrios, tanto en los valores, los objetivos, el pulir esa mente, y pues el psicólogo del deporte, ¿no? Es el que hace toda esta parte maravillosa para que en realidad nosotros pues nada más le agreguemos algunas mañitas ahí digamos, para que les permitan a ellos acercarse a ese objetivo por el que han trabajado. Pero necesitamos que estén convencidos de que quiere ser campeón o convencido de que lo que necesita es que su contrato dure el mayor tiempo en la Fórmula 1 y entonces también poder jugar con las expectativas, porque no harías una campaña para campeón del mundo de un piloto que en la interna, cuando trabaja con el psicólogo del deporte, te dice, en realidad mi mayor preocupación es dejar un patrimonio y el legado más fuerte para mi familia, que el que te dice, yo ya gané, verdaderamente yo ya gané el dinero suficiente y entonces yo lo que quiero es irme con la gloria, quiero irme con el logro, no me importa lo que tenga que dejar. Y entonces, pues es lo van a tratar, el psicólogo lo va a tratar de mantener fuerte, lo va a tratar de mantener en armonía y a lo mejor en la otra parte podrás estar optando por estrategias de choque, mil cosas que pueden suceder, pero el piloto sabe que debe de estar tranquilo, sabe que todo esto tiene un objetivo en el que le puedes decir cuáles son los resultados o los objetivos particulares generales, los avances que él va encontrando, pero no se puede trabajar solo. Yo no podría trabajar con un deportista que no tiene un buen preparador físico, que no tiene un buen psicólogo del deporte, que no tiene un buen nutriólogo y que no tiene una vida estable. Porque si no, nos va a pasar que estamos en la improvisación todo el tiempo y al final pues siempre se le va a terminar transfiriendo la responsabilidad a alguien que supuestamente no hizo bien su trabajo. Entonces, volvemos a reforzar la presencia de la doctora. Hoy nos ha permitido, muchísimas gracias, Carla, de verdad por honrarnos con tu presencia en este espacio. Has venido a clarificar y a reforzar muchas cosas de las que aquí hemos platicado y ojalá, digo, vamos a dejar tus datos si nos los permites para cualquier persona de la comunidad que quiera empezar a trabajar esa mente, a desarrollar ese mindset ganador o cualquier otra necesidad de psicología clínica que se tenga. Y por qué no, también la invitación en este espacio que pensamos que es bastante seguido por Checo Pérez y su equipo personal. La invitación, aquí tienen una gran profesional con resultados comprobados, que conoce el mindset del mexicano. No es llegarle a cambiar las cosas como hacen de manera arbitraria, es primero llegar a comprenderlo, a trabajar esa esencia, a ponerla en armonía y esa mentalidad tan fuerte que se reconoce que está ahí,
que de manera natural ha conseguido los resultados, simplemente pulirla a través de la experiencia que hay en esa psicología del deporte, pulirla para que pueda sentirse más cómodo en las decisiones que tome hacia ese siguiente nivel. Mi queridísima Carla, ¿algo más que nos quieras compartir? Bueno, primero que nada, agradecer este tiempo. Definitivamente es un tiempo, yo siempre he dicho, el tiempo es lo más valioso que tenemos, entonces dedicárselo a este tipo de actividades, a promover el deporte, el alto rendimiento y en esta ocasión la salud mental, creo que no tiene precio, ¿no? Y sobre todo, a lo mejor todos los que pudieron escuchar este tipo de temáticas, definitivamente queda abierto, ¿no? Porque en cada una de ellas puedes profundizar. Creo que todavía se desconoce todo este aspecto. Cada vez hay más estudios, hay más evidencia. Entonces, la idea es potencializar todos los recursos que nuestra mente tiene, desde el manejo emocional, desde el cambio de pensamientos, desde cómo me relaciono con el mismo equipo, cómo voy a ser asertivo, cómo logro recuperarme de ciertos resultados que no son los adecuados, cómo me enfoco adecuadamente, inteligentemente y con una guía a establecer objetivos alcanzables, entre muchísimas otras cosas, ¿no? Entonces, un placer haber estado acá y espero que a lo mejor, ¿por qué no colaborar en futuras ocasiones contigo y con toda tu comunidad? Muchísimas gracias, Carla, desde Hermosillo, Sonora, desde donde el calor mismo cobra vida. Un placer verdaderamente. Quedan todos sus datos para contacto aquí en la descripción y pues nos estamos viendo en una próxima ocasión que seguramente será, si la vida nos los permite, para analizar el Gran Premio de Canadá.